Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en Blog Groomer. Este es un nuevo tipo de vídeo en el cual vamos a presentar a los varios países que conforman los países de habla hispana. Si os pregunto probablemente por personas del mundo de la peluquería canina española, muchos de vosotros que sois de España me vais a saber contestar, pero si os pregunto preguntas, nombres por ejemplo, de Chile, que se dediquen personas relevantes en el mundo de Chile, probablemente no lo sabréis decir, o Bolivia. Hoy precisamente empezamos con Bolivia y Joel está aquí porque empezamos a hacer una competencia en Perú y él era juez. Entonces fue gracias a este campeonato que entré en contacto con Joel y ya sabéis que normalmente yo no hago toda la presentación de la persona, siempre dejo que se presenten, pero resumiéndolo muy rápido, él ha hecho de handler y ahora mismo se dedica a la peluquería canina sobre todo. Pero dime, Joel, resúmeme un poco tu trayectoria, que ya es bastante larga. ¿Cómo estás, Nuria? Buenas. Sí, estamos un poco en el tema de handling, me especialicé en el tema de ser handler, manejamos bastantes razas, ganamos bastantes rankings aquí en mi país. Y me dediqué al tema también de las peluquerías comerciales y ahora justamente tengo una peluquería comercial en mi ciudad, ¿no? Y manejando acá siempre el tema de la peluquería comercial. Bueno, sí, para los que nos seguís, ya sabéis que en YouTube tenemos dos vídeos de Joel donde se ve su peluquería. De hecho, es una de las peluquerías más grandes que hay ahora mismo en Bolivia y hace ozonoterapia y hace todos los tratamientos y bueno, él es el peluquero principal. Entonces entiendo que el mundo de lo que sería exposiciones caninas está un poco de momento dejado de lado y estás centrado ahora mismo en tu peluquería, ¿verdad? Sí, estamos con el tema de las peluquerías comerciales, pero más que todo, esta entrevista, Nuria, es para resaltar al tema de los peluqueros que hay en mi país, para que también los conozcan, que también hay buenos talentos y queremos hablar también de una asociación que estamos creando para unirnos acá los peluqueros, para que en el tema de la sociedad nos vean como profesionales. Es que a mí me gustaría primero introducir, porque, a ver, aquí tenemos personas de todo el mundo, de habla hispana, entonces me gustaría que me presentes un poco la situación. Entiendo, por lo que tú comentas, que me acabas de decir, que quieres que valoren a los peluqueros y un poco a nuestra profesión, y lo que a ti te gustaría es crear una asociación para unir a todos los peluqueros bolivianos y conseguir, pues, entiendo que un mejor reconocimiento de vuestra profesión, pero también que la gente, cuando vosotros les decís cosas como tienes que hacer esto al perro tal, no te hagan caso. Me refiero a las típicas cosas que vivimos todo en España, también lo hemos vivido, porque esto ya, bueno, habrá muchos peluqueros de más experiencia que yo que te podrán contar muchas más historias, pero es verdad que en España también pasó, que durante una época éramos considerados pelaperros, ¿vale? Cosa que no tiene nada que ver con nuestra profesión. Y entonces es esto, ¿no? Lo que buscáis, crear una asociación para unir los... Exactamente, la asociación justamente para que también nosotros tengamos beneficios, pero también tengamos obligaciones, ¿no? Como peluqueros, como también hay perritos de la calle que podemos nosotros colaborar, entonces también tenemos que tener beneficios y responsabilidades como profesionales. Entonces en eso quiero buscar la unión de todos los peluqueros acá, especialmente de mi país. Porque me gustaría saber un poco la cantidad de peluquerías caninas que hay, caninas o felinas, o caninas y felinas, en Bolivia, ¿es muy elevada o es mucho de personas que un poco de intrusismo, ¿no? Que están en casa y que lavan a cuatro perros? Sí, no, ahora justamente pienso que en todo Sudamérica y en todo el mundo aumentó la demanda del crecimiento, ¿no? En el tema de la estética, como te digo, en todos los productos, estilistas, cosmética, creció mucho en estos años y entonces creo que lo veo bien en el sentido que va bien el tema de los peluqueros y aquí en mi país hay bastantes peluqueros, ¿no? Solamente que andan muy desunidos y queremos unirlos para que seamos una sola voz al tema de la ciudadanía, ¿no?
Claro. Bueno, yo veo en España también ha pasado que ha habido varias asociaciones que se han ido creando para unir a los peluqueros, porque yo creo que si todos nos uniéramos en general, a ver, cada país por su lado, porque después hay especificidades de cada país, ganaríamos un poco todos. Entonces, me gustaría un poco saber la situación. Vosotros estáis, entiendo que con peluquerías más pequeñas y tenéis competencias o esta asociación buscaría crear competencias. Justamente queremos nosotros crear competencias, pero no por un tema de rivalidad, sino por un tema de nosotros mismos educarnos, porque podemos traer talento de afuera para que den un taller, un curso, y nosotros vamos a ser los beneficiados, los asociados, ¿no? Claro. Entonces nosotros queremos justamente crear esa asociación para que haya competencias, para que haya talleres, traer gente como vos, o el tema de peluqueros de Europa, de cuando ya se mejora el tema del COVID, para que nos vengan y nos eduquen y nos formen mejores profesionales de que podemos ser. Claro. Bueno, yo te digo una cosa, al final es precisamente con este intercambio que ganamos todos, porque hay una frase muy conocida, que ahora no me voy a acordar de quién es esta frase, pero que dice que no solo aprendes cuando te enseñan, sino cuando tú enseñas a los demás. O sea, que esto, el hecho de tener que aprender y después enseñar, en los dos casos aprendes. Entonces, yo creo que todos tenemos muchos que aprender. Por ejemplo, Claro, claro, exactamente. Y uno siempre tiene que estar viviendo, aprendiendo, por más que sepa, porque si no, se te come el mundo y vos te la crees la película y no es así. Siempre tienes que vivir aprendiendo, vivir compartiendo. Exacto. Y aparte, y a mí me gustaría, porque claro, al no tener muchas competencias, nosotros desconocemos a muchos talentos que hay en tu país. De hecho, hemos quedado que, de hecho, estamos haciendo un poco también este vídeo porque nos gustaría que todas las personas que nos estáis viendo de vuestros países contactarais con nosotros y conmigo en concreto, ¿vale? Para poder ir haciendo esta charla misma que estamos haciendo con Joel, pero con varias personas de tu país. Con Joel hemos empezado porque, de hecho, la idea viene precisamente de Joel y de Alejandro. Entonces, queremos empezar un poco a hacer charlas por países y me gustaría que me contactarais para hacer una charla sobre vuestro país. La idea ahora mismo es introductoria, es introducir a Bolivia, pero después la idea es unir a varias personas de Bolivia para hacer una charla conjunta en la que todos vosotros podéis participar y podréis preguntar y podréis uniros. Bueno, os podremos explicar más de esta asociación que está creando ahora mismo Joel de Bolivia, pero si necesitáis apoyo, Joel, ya te digo, yo conozco varias personas aquí en España que también han formado asociaciones aquí similares a la tuya, que si quieres te voy a poner en contacto con ellas. Gracias, amigo. Sí, porque es muy importante que aparte de hacer una asociación en un país, pues tengamos esta relación con otros países para cambiar cosas. Claro, y aparte uno rescata las ideas de que cómo lo ven ellos, porque a veces uno ve de otro lado y entonces a veces los errores también que yo puedo estar cometiendo ahora, ellos ya me lo pueden ya subsanar, ¿no? Y aparte que, mira, hay cosas que tú me has contado en otras charlas y ahora mismo que me hacen recordar cómo estaba la peluquería aquí hace unos años. Yo, hace unos años, a nadie se le ocurría tener o llevar al perro a la peluquería. O sea, se veía como mal. Yo me acuerdo en el pueblo donde vamos todos los veranos, que yo tenía un perrito el cual lo llevaba a la estética canina y me decían que si estaba loca. Y yo decía, pero a ver, es que el perro tiene que tener una limpieza, tiene que tener... tiene que cortársele el pelo y no me entendían. Entonces, creo que un poco a veces hay ciertos países igual de Latinoamérica que esa idea aún está atrasada. Pero bueno, también te digo que aquí en Europa, por ejemplo, ayer hicimos una charla sobre gatos y aquí en Europa a nivel de gatos estamos casi como vosotros. Simplemente la diferencia es que aquí vemos al gato más como mascota, igual que en Latinoamérica, ¿no?
pero realmente el desconocimiento es igual. Entonces, me gustaría que gracias a estos intercambios pues pudiéramos ir evolucionando todos y que no sea, ¿cómo te diría? No sea solo una asociación, sino que sean un conjunto de países los que se unan para hacer algo que nos repercuta en el bien común. Entonces, no te preocupes que yo después te paso esto, pero me gustaría que me explicaras un poco, tú la asociación ya la tienes en marcha, si yo quiero apuntarme, yo ya puedo apuntarme a tu asociación, o estás buscando... Sí, la tenemos justamente en marcha ahora, está en el tema legal, que con el tema del COVID ahí dio una parada, pero ahora ya estamos retomando justamente el tema de la asociación. Y también quería comentarte de algunos nuevos talentos que están acá surgiendo, que yo lo veo con mucho futuro. Sí, pero ahora vamos a la asociación. Ahora vamos precisamente a los nuevos talentos, pero me gustaría que si alguien nos ve y se quisiera apuntar, que supiera cómo hacerlo, Joel. En el sentido de que... Claro. Si yo... Que me contacte, que me busque ahí en el Facebook, Joel Valderrama. Sí. Estamos ahorita lanzando en el tema de la asociación y reclutando los que quieren ser los miembros de la asociación. Vale, perfecto. Si ya lo sabéis, si queréis empezar a crear esta asociación con Joel, lo contactáis, os pondré en los detalles, os pondré precisamente los datos de Joel para que lo podáis contactar a través de Facebook o Instagram y así podéis contactarlo. Cuéntame, ahora mismo en Bolivia, ¿qué personas tú verías como que están sobresaliendo? Hay varias personas, espero no olvidarme de algunas también, pero hay varias que yo lo veo con mucho futuro, que acá hay una joven que es Aleli, que la veo con mucha visión, es muy metódica en lo que hace, ya la vas a buscar en el Facebook. Sí, no os preocupéis que por aquí están saliendo ahora mismo imágenes de los trabajos de Aleli y voy a pedirle a Aleli a ver si quiere que publique vídeos y evidentemente estará súper invitada a la charla que haremos sobre Bolivia. Exactamente. Después también a Félix Uchani, que también es una persona que bien metódica en lo que está haciendo, bien esforzada y bien en el tema de prolijo las cosas está haciendo. ¿Pero qué se dedica? ¿A tijera? ¿Es más de stripping? Está haciendo tijera, tema comercial y ha hecho harto exposición también, ¿no? Vale, perfecto. Después a Mauro Dorado, que también es una persona bien profesional, que tiene mucha mano para trabajar y muy responsable también. Pero él también se dedica más a... Mauro se dedica más a qué categoría, digamos. A tijera, hace bastantes caniches ha hecho. Lo jugué en una exposición en Argentina y tiene mucho futuro él también. También todas estas personas, entonces entiendo que las conoces por exposiciones que no se han necesariamente hecho en tu país o por competencias o no hay competencias en Bolivia casi. ¿O sí que hubo competencia hace 2 años, pero también hay personas que han salido al extranjero como Mauro Dorado que también ha estudiado allá, ¿no? ¿Ha estudiado en Argentina o...? En Argentina. Vale. Después Ricardo Nina, que él es de La Paz, que es otra ciudad de acá, pero también lo veo con mucho futuro también. Perfecto. ¿Y él también se dedica a tijera o más a stripping? Yo lo he jugado acá en Bolivia y se dedica también a tijera. Hizo un caniche también, corte comercial, y también hizo un terry clip, pero lo hizo muy bien y para eso tiene muy buena mano también, ¿no? Pero no expone, Ricardo. No está metido, creo que tiene una peluquería, una estética canina. Perfecto. Entonces, digamos que son ahora mismo los talentos que subes. No hay nadie que destaque en el mundo de lo que serían los penteados y lo que sería color y todo eso. Aleli, la joven, ella yo vi que hizo harto colorimetría manejó y también hizo harto Asian orientales. Sí, estilo oriental. Vale, perfecto. Entonces,
De hecho, si pudiéramos hacer una competencia, habría varias personas de Bolivia que se podrían presentar en distintas categorías, ¿entiendo? Sí, seguro que sí. Nosotros hicimos una donde yo estaba invitado. Habían como 35 personas, que para nosotros es harto eso. Bueno, a ver si vamos a animar a Alejandro de Copets, para que nos haga otra competencia. Sí, sería bueno que eso nos une acá como estilistas, y también uno cree y aprende uno viendo puede aprender también, ¿no? Claro, No solamente sí. enseñándote. Bueno, de hecho, durante la competencia que estábamos, yo constantemente recibía mensajes de la organización diciendo que había niños que estaban viendo cómo se estaba haciendo la competencia y que siguiera hablando y explicando datos sobre los perros y sobre las técnicas que se estaban usando en ese momento, porque había gente que estaba aprendiendo que se podían hacer todo ese tipo de arreglos a un perro. Entonces, yo creo que estaría muy interesante que pudiera haber más competencias, incluso por países, ¿por qué no? Para sacar talentos y profundizar país un poco por país, porque realmente yo me pongo en vuestro lugar. Yo cuando he conocido a personas de este mundo muchas veces ha sido o en exposiciones o en competencias. Es allí realmente donde entras en contacto. Lo que pasa es que hay muchas personas que las competencias tienen como miedo de no estar a la altura, pero sí que es verdad que siempre que vayas, aunque no estés clasificado, aunque no... Aprendes, siempre aprendes. Entonces... Yo como juez he ido a varias exposiciones y he ido aprendiendo, entonces no se me quita el sombrero para inclinarme a alguien que sabe muy bien un trabajo. Sí, además hay personas que necesitan precisamente este tipo de eventos, pues para intercambiar y conocer más cosas, porque si tú realmente... Blog Groomer quiere ser una plataforma para que todo el mundo de habla hispana se una. Entonces, la idea es conseguir que todas estas personas que estáis ahora mismo en Bolivia y que tengáis el nivel que tengáis, que podáis seguir la plataforma, aprender, desarrollaros y si desde aquí puedo hacer lo que sea para que marcas vengan y hagan competencias en vuestro país, pues bienvenido sea. El que tenemos más contacto ahora mismo es Alejandro, pero me gustaría, ya que tengo esta plataforma y que podemos hablar... Claro, nosotros también queremos tu plataforma para que nos unas y que quisiéramos, digamos, que a las personas que te mencioné, quisiéramos que les contactes para hacer una entrevista entre todos juntos y también ellos que hablen cómo ven la sinofilia, cómo ven el tema de la estética, qué quisieran ellos también, qué necesidades tienen, cómo quisieran resolver acá en su país. Y entonces a mí me gustaría y sería, muchas ideas sacaría de esta reunión que sería en tu plataforma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que es un sí enorme, como una catedral, se dice aquí en España. Yo estoy absolutamente de acuerdo y, bueno, voy a contactar a todas estas personas que me has mencionado. Si te olvidas alguna, no te preocupes, que después lo que haremos será contactarlos igualmente para que se unan y presentar un poco el trabajo que se está haciendo en Bolivia. Y para todas las personas que no sois bolivianos, pero que también estáis en Latinoamérica, os digo, contactadme y haremos esto también por los demás países de Latinoamérica, ¿vale? Ahora, gracias a Joel, empezamos por Bolivia. Después haremos Perú, porque ya está un poco previsto, porque hemos conocido, gracias precisamente a Ecopets, conocimos a muchas personas de Perú. Pero bueno, que si queréis realmente, aquí estamos para contactar y para ayudaros a evolucionar en vuestros países y bueno, intercambiar conocimiento. Y una cosa, Joel, tú en Bolivia, en el mundo de la peluquería canina, porque claro, hay personas que trabajan muy bien duro y que aprenden, pero las personas de tu día a día, los perritos que te llegan, tú en este sentido ves que la gente los cuida mucho o hay una diferencia entre lo que tú querrías hacer y lo que estás haciendo porque la gente no te cuida a los perros. No sé si me explico.
Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que hay dos clases de clientela. Las clientelas que yo siempre digo con un tema de educación más avanzada, porque pues, pasa por educación, no pasa por otra cosa. Sí, pero... Eh, traen una vez al mes, digamos, ¿no? Tenemos nosotros bastante clientela, gracias a Dios. Hacemos, digamos, los baños más o menos mensuales con Vale. clientes que son un tipo de tipología de personas, ¿no? Con otro tema de educación. Vale. Con un tema de educación de mascotas, no quiero que lo tomen a otro lado, ¿no? No, lo entiendo perfectamente. Sí. Aquí también pasa. Y la otra persona, tipología de personas que te traen una vez al año a las mascotas, entonces hay igual, ¿no? Entonces, pero son, gracias a Dios la estamos educando a las personas en ese sentido. Quiero que me entiendan bien y hay veces uno lo pasa por otra cosa. Claro. Entonces, ¿cómo, si tú pudieras ahora decidir cómo será el futuro, digamos, del mundo de la peluquería en Brasil, en Bolivia, ¿qué es lo que te gustaría llegar al futuro? O sea, ¿cómo te gustaría? Yo me quería llegar al futuro con una cosmética avanzada que la están haciendo. Que gracias a Dios hay empresas que están poniéndose, apoyándonos como estilistas, que nos están resolviendo los problemas con el tema de sacar los nudos, antigrasas, blancos más perfectos, lisos más extremos. Entonces, antes era soñado, porque antes yo en la peluquería metía un champú para todas las razas. Vale. Entonces ahora gracias a la cosmética y a las empresas nos están apoyando y nos están resolviendo un poco el problema. Perfecto, entonces... Uy, se ha ido la conexión. A ver. ¿Sí? Ahora. Dime, adelante. Entonces creo que se está evolucionando en el tema de la estética, ¿no? Sí, bueno, a ver, es una evolución que facilitará, pero me refería entonces, aparte de esto de los champús, lo que te gustaría es poder hacer una asociación, entiendo, que unificara a los peluqueros, que pudiera un poco mejorar la calidad de la formación, y entiendo que te gustaría que hubiera más competencias en tu país, ¿no? Y que todos pudierais un poco, como digamos, subir de nivel, si se puede decir así. Claro, y aparte de subir de nivel, igual los estilistas van a subir de las tasas económicas, ¿no? Entonces podemos normar un precio para que también ellos crezcan en el tema de sus instrumentos, en todo. Entonces queremos normar también pero primero tenemos que educarnos antes de subir precios. Porque una cosa, más o menos, en tu país, por un corte comercial de un caniche o de un maltés a máquina, por ejemplo, ¿sobre cuándo estaría un precio? ¿Hay una idea clara? $15, $10 más o menos. Vale, perfecto. $15, 15 a $20 más o menos. Vale, espérate, a ver, traducción. Bueno, ya lo buscaré, después pondré esto precisamente de cuánto es. Esto en principio... en euros debe dar unos 17 euros más o menos. Vale. A 20 euros, exagerando. Un trabajo a tijera más o menos con un acabado muy bueno, ¿qué estaría más o menos? Unos 25 euros podemos hablar, pero no pasa más. Vale, perfecto. Bueno, entiendo que eso es un precio muy alto en tu país, o sea que esto sería una persona es alto, que se lo pueda permitir y que quiera muchísimo a su perro para poder gastarse esa cantidad, entiendo, ¿no? Sí, realmente tiene que valorar el trabajo, ¿no? Claro, si no, no pagan eso, sí, está claro. Pero, entonces, en tu caso, la cosmética actual, la cosmética que tú tienes, ha mejorado mucho, pero ¿tú crees que los peluqueros tienen claro cuál es el coste y cuánto están ganando por perro? O sea,
y todo lo que es la gestión. ¿Tú crees que los peluqueros, porque otra cosa que se está hablando bastante aquí son de las aplicaciones estas nuevas que han salido, bueno, nuevas, ya no son tan nuevas, ya llevan un tiempo en el mercado, pero bueno, para gestionar la peluquería. ¿Vosotros utilizáis este tipo de aplicaciones o es, digamos, el método tradicional de agenda? Yo utilizaba, te cuento el tema de peluquería, la pagaba mensualmente, pero después ya vi que, digamos, es un poquito, digamos, también, porque es difícil gestionar una peluquería, no es tan fácil como, porque nosotros tenemos secretarias, tenemos chofer, tenemos estilistas, entonces no es tan fácil también gestionar una peluquería. Claro. No como uno piensa que es, pero al principio uno lo hace todo. Yo era secretario, yo era peluquero, yo era chofer, yo era todo al principio, como toda empresa. Claro. Entonces ahora estamos gestionando la empresa, la estética, pero tenemos publicistas, tenemos que manejar todo, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que yo creo que una de las cosas que también es interesante en las asociaciones es que te den formación no solo en peluquería, sino en la gestión de tu empresa, porque no deja de ser... Claro, cómo gestionar una empresa, porque es una empresa, va a tornar, cualquier estilismo va a tornar una empresa. Tarde o temprano va a llegar a eso si sabe hacer bien las cosas. Sí, 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 por eso. Pues, digamos que hemos hecho un poco toda la vuelta. Yo no sé si tú te has acordado durante este rato de alguien que quieras mencionar, o porque en el mundo de boliviano, tú realmente, los peluqueros están muy unidos al mundo de exposición o es separado, criadores por un lado, expositores por otro y... Es un poco dividido, ¿no? Como en toda la sinofilia, pienso, que todos son equipos, pero se puede unir, o sea, porque todos llevamos una sola bandera que es el estilismo, entonces no hay otro idioma más que eso. Entonces Vale. todos solamente que tenemos egos un poquito divididos, que todo el mundo quiere jalar por su lado, pero se puede jalar la bandera del estilismo. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay esto en todas partes, ¿eh? Hay como los criadores que por su lado es como que yo es el que sé más de esta raza, el peluquero de yo sé arreglarlo mejor. Aquí es lo mismo, créeme que en cualquier idioma, país pasa lo mismo, pero creo que pasa por egos y inseguridades que tienen todos. Perfecto. Bueno, chicos, ya veis, la peluquería canina en el fondo en todos los países más o menos suele tener los mismos problemas, aunque es verdad que estamos todos a diferentes niveles y vamos todos aprendiendo los unos de los otros y de hecho por eso está genial estar aquí. Ahora mismo me gustaría un poco dejarlo aquí para dejar ya un poco en manos de vosotros que nos contactéis y nos pidáis todo lo que os gustaría hablar y que preguntara a todos estos peluqueros que hemos estado mencionando y que evidentemente todos van a estar invitados, pero si hay alguien que vosotros conocéis que también es estilista, que vive en Bolivia y que podría participar, no dudéis en contactarnos y espero que nos sigáis. Acordaros de suscribiros al canal de YouTube, que tenéis aquí el suscríbete, y después tenéis también el botón, la campanita. En la campanita veréis que os avisará cada vez que suba un vídeo. Tened en cuenta que los vídeos por países va a ser una de las cosas más que voy a subir en YouTube, pero aparte de esto hay vídeos de formación y hay todas las charlas que hacemos regularmente en directo que también se suben a YouTube. Así que si vosotros ponéis la campanita regularmente, sabréis cuándo está subido todos los vídeos que hago semanalmente de charlas, vídeos y formaciones. Entonces os diría que os acordéis y sobre todo que me mandéis todas estas preguntas que tengáis, que estamos aquí para apoyaros y nada, espero que Joel nos vamos a ver en la próxima cita en la cual vamos a estar hablando con todas estas personas del mundo boliviano y claro que me he olvidado de alguno, igual lo vamos a incluir, que sí. También hay un chico de La Paz, que Parky, también me estaba olvidando de él, que es muy bueno.
para incluirlo. Claro que sí. Yo entiendo que estos son unos minutos en los cuales estamos hablando y que posiblemente ahora mismo te haya pillado con algún nombre que no te sale, pero eso no hay ningún problema. Después nosotros lo haremos un sitio donde incluiremos a todos los peluqueros que estáis ahora mismo trabajando con calidad en Bolivia. Y vamos a invitar a todos los peluqueros a que preguntéis, que les pidáis trucos, que les pidáis a Joel, si queréis cualquier cosa o si queréis trucos y cosas. Yo estoy disponible para ayudar y buscar precisamente todos los trucos de todos los peluqueros del mundo de habla hispana y no hispana. Ya os estoy introduciendo que de aquí a poco tendremos a una persona que vendrá a hacernos una charla y que no será en español, será en inglés, pero creedme, vale la pena. Y a mí me tocará hacer de traductora. Así que, bueno, no os digo más, que si no ya largo mucha información y aún esto no está cerrado, así que vamos a ser prudentes. Joel, muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente, Nuria. Y por apoyar. Entonces nos vemos en la entrevista ahí con la gente de Bolivia. Exacto, y muchas gracias a todos por estar ahí. Buenas noches, buenos días si sois en Latinoamérica. Chao. Saludos, Nuria. Saludos.